Bueno, y les damos la bienvenida al doctor Héctor Vélez Cortés a su segmento de hematología y oncología. Doctor Vélez, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, buenos días, ¿cómo estás, Julio? Muy bien, contento como siempre por compartir estos minutos con usted. Doctor, sabe que yo creo que podríamos centrarnos en el segmento de hoy, hablar del tema de la anemia, porque este es un tema, quizás lo hablamos hace mucho tiempo, pero me parece importante que lo retomemos y sobre todo porque yo no sé si estoy en lo correcto, pero no es infrecuente ver casos de anemia, ¿verdad, doctor? No, es uno de los temas un poquito complicado, ¿verdad? Pero sí es muy útil porque es una de las cosas más comunes de las que se aquejan principalmente mujeres jóvenes en su etapa reproductiva, porque tienen muchos episodios de anemia por su sangrado menstrual. Entonces, anemia es un tema un poquito complejo porque somos fáciles de impresionar por la sangre. Y cuando vemos un poco de sangre, pues nos ponemos en alerta y pensamos, pues mira, algo terrible pasó aquí. Y a veces estimar cuál es la cantidad del sangrado es difícil para nosotros los médicos porque para las personas cualquier sangrado es importante. 2 o 3 gotas de sangre por la nariz pues se ponen en alerta. Las personas entonces pues van a las salas de emergencia, ¿verdad? Porque piensan, ¿verdad? Que sangrar es algo importante y está muy bien que hagan una evaluación temprana. Pero en estos tiempos de pandemia, donde los servicios médicos están limitados y donde las salas de emergencia se concentran los pacientes que tienen sospecha de COVID, pues entonces estas personas que tienen anemia tienen recelo de ir. Y yo creo que lo primero que debemos aprender es cuándo considerar que una anemia es importante, porque no todas las anemias son una emergencia. Correcto, doctor. Me gustaría que comenzáramos por ahí entonces. Primero, ¿cuáles pueden ser los síntomas que presenta una persona que indiquen que tiene anemia? La hemoglobina que está en la sangre es para oxigenar el cuerpo. Esa lleva la molécula de oxígeno a todas partes y nos da vitalidad, nos da energía. Pero entonces los síntomas de anemia son lo contrario. Cuando estamos anémicos nos sentimos cansados, estamos deprimidos, dormimos mucho, ¿verdad? No tenemos energía y nos fatigamos, sentimos que nos falta el aire cuando subimos escaleras. Y eso es principalmente los síntomas de anemia. Ahora, un síntoma de anemia severa es algo mucho más, porque usted puede tener anemia, pero no estar en peligro de vida. Pero si, por ejemplo, usted tiene una hemoglobina baja y tiene síntomas de anemia, pero está también con síntomas cardíacos, pues eso es una emergencia, eso tiene que correr para las salas de emergencia. Por ejemplo, que usted tenga una pérdida de conocimiento, que usted sí sabe que tiene una hemoglobina baja, pero de repente se desmaya, o tiene una falta neurológica, o tiene una falta de aire severa o un ataque de asma, eso son emergencias y necesitamos llegar a un lugar apropiado, porque la única forma rápida para corregir anemia es una transfusión. Así que tenemos que definir lo que es una anemia con pocos síntomas y una emergencia anémica, que son las que requieren pronta atención en salas de emergencia para posiblemente administrar una transfusión de sangre. Ahora, doctor, usted mencionó justamente al principio sangrado, porque se hace evidente allí que hay una pérdida de sangre, pero a veces la persona, como usted acaba de mencionar, va bajando progresivamente, lentamente, despacio, los niveles de hemoglobina en sangre, y a veces como que de una manera casi, yo diría casi sabia, pero digamos natural, el cuerpo lo va compensando, entonces las personas no tienen muchos síntomas. Sí, hay un sistema muy eficiente para compensar el cuerpo cuando las hemoglobinas están bajas. Ciertamente la sangre es vital, la hemoglobina es vital, ¿verdad? De todos los animales tenemos sangre y necesitamos suficiente cantidad. Pero cuando la hemoglobina está bajando, el cuerpo compensa, la respiración cambia, la afinidad de la molécula de hemoglobina por el oxígeno cambia y a veces ni siquiera nos sentimos mal. Esto es muy común en mujeres, porque la deficiencia de hierro o deficiencia de vitamina B12 o folato es la causa principal de anemia en mujeres jóvenes en etapas reproductivas, pues porque todos los meses tienen un sangrado. Y cuando no se reemplaza ese hierro, folato o B12
de una forma hábil, pues poquito a poco va bajando la hemoglobina y ellas compensan muy bien. A veces podemos tener un paciente que llega y dice, doctor, yo vengo, no me siento nada, pero me envió mi médico porque tengo 6 de hemoglobina. 6 de hemoglobina es básicamente la mitad de la hemoglobina normal de una mujer. O sea que si el cuerpo compensa, debemos estar atentos de esa compensación, porque puede usted tener una hemoglobina muy baja, aunque no se sienta tan mal. Doctor, nos queda casi menos de un minuto, pero me gustaría que dejáramos en concreto, bien claro, cuáles son los niveles normales de hemoglobina en sangre. Muy bien, y eso es una gran pregunta, porque en promedio los hombres tienen como 14 de hemoglobina. En promedio, las mujeres que están en etapas reproductivas, que tienen su ciclo menstrual, tienen aproximadamente 12 a 12.5 de hemoglobina. Pero el número de la hemoglobina no es el único factor para determinar si usted necesita una transfusión o no. Puede tener una hemoglobina más baja de 8, de 9 y no necesita ponerse sangre, pero sí hay que hacer un diagnóstico de qué falta y cómo poderlo solucionar. No es solo el número de la hemoglobina que usted tiene, sino cómo se siente usted con ese número que posee. Importante. Doctor, ¿qué le parece si damos continuidad a este tema? Ya se nos fue el tiempo, pero creo que es muy interesante y además estoy seguro que hay mucho más información que compartir con los... Seguro que sí, por el bienestar de nuestros videntes, sí lo vamos a hacer. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Héctor Vélez Cortés. Como siempre, un gusto compartir estos minutos con usted.